oyentes la presencia en esta jornada que celebramos hoy aquí de forma virtual, pero bueno, con la posibilidad de podernos vernos. Yo digo que no nos podemos oler, pero sí que nos podemos ver. Nos gustaría mucho más podernos oler, que este virus y posiblemente la distancia no nos lo permite, ¿no? También me consta que nuestros amigos argentinos están en pleno verano austral y, por tanto, para nosotros tiene todavía más que la que tenemos nosotros, y también espero unas condiciones con este virus que nos ataca con una pandemia mundial, en mejores condiciones también que nosotros que estamos en el invierno, pues puedan de alguna forma estar por aquí, ¿no? También, como bien saben, a principio del año 2020, ya en plena pandemia, firmamos un convenio de colaboración entre PIMEC y en este caso APIME, ¿no?, de Santa Fe, para desarrollar oportunidades de negocio para las pymes en ambos lados del Atlántico, ¿no? En este marco de relación ya pusimos y nos comprometimos a organizar sesiones de carácter público-privado para debatir sobre las políticas y, sobre todo, por las medidas que de alguna forma estaban tomando nuestras instituciones respecto a la situación de la pandemia del COVID, ¿no? En noviembre tuvimos la suerte ya de celebrar una primera sesión en el marco del trabajo y, sobre todo, de las políticas sociales, en la que tuvimos el honor de que participaran el consejero de nuestro Gobierno de Cataluña de Trabajo, el señor Chakí El Homrani, pero también el ministro provincial de Asuntos Sociales y de Trabajo de Santa Fe, ¿no?, el señor Roberto Zuckerman, que creo que fue un éxito de público y también de crítica, como se suele decir, porque nosotros por nuestra parte tuvimos pues muchísimo agradecimiento de poder tener unas visiones por parte de nuestros responsables en el ámbito de trabajo respectivos y los comentarios y las conclusiones que se llegaron, ¿no? Hoy celebramos sin duda una segunda conferencia entre PIMEC y APIME de Santa Fe, centrada en las políticas de desarrollo empresarial, innovación e inversión e internacionalización. Y, por tanto, yo, para los asistentes de Argentina que no nos conozcan, les explico un poco qué somos, qué es PIMEC, ¿no? Y nosotros somos una organización empresarial multisectorial, somos una confederación empresarial que aglutinamos toda una serie de empresarias, empresarios y asociaciones, federaciones, gremios y entidades, en este caso del ámbito empresarial, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, de tal manera que es nuestra representatividad tan importante que somos un agente social y económico en Cataluña. Somos los que representamos a las empresas en Cataluña y somos los que nos sentamos en la mesa del diálogo social, con la representación de los trabajadores en la otra parte y también con la administración, generando lo que llamamos, y como es en cualquier democracia una parte fundamental, el diálogo social, donde defendemos los intereses del ámbito empresarial, pero principalmente los intereses del ámbito de la pequeña y mediana empresa y del autónomo. En este sentido, pues PIMEC es una organización que también somos miembros de la Organización Europea. Europa tiene dos organizaciones, una de las grandes asociaciones de las grandes empresas, que se llama Business Europe, y hay otra organización de todas las organizaciones, de las grandes organizaciones de pequeña y mediana empresa, totalmente separada, que se llama SME United. PIMEC tenemos la vicepresidencia de la Organización Europea de lo que son la patronal de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? A nivel de España estamos llevando a cabo varios movimientos, uno de ellos que presidimos. Tengo el honor de ser el presidente sobre el tema de los plazos de pago. Es una plataforma para poder hacer que en España, como supongo que ustedes también tienen que tener problemas en que se nos pague bien, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Y también hemos montado un movimiento que va a ver la luz dentro de poco como el gran movimiento de las pequeñas y medianas empresas, que se había aglutinado a través de una plataforma de pymes, pero que el nombre, y se los doy en primicia, se llamará Compymes. Será una organización española, será la primera que se represente verdaderamente por parte de las pequeñas y medianas empresas, porque la patronal española de las grandes empresas se creó una marca para decir que representaba a la pequeña y mediana empresa, pero no es una representación real. Por tanto, bueno, PIMEC en este sentido pues es la organización más grande de toda España en facturación, o sea, en actividad, y también en trabajadores y en dimensión. Somos más grandes incluso que la organización, en este caso de la COE, que es la organización que aglutina el empresariado a nivel estatal, ¿no? En este sentido también quisiera decirle que tanto Santa Fe como Cataluña son dos de las regiones importantes en nuestro país
y por tanto en este sentido son receptivos respecto a todo lo que son las acciones que se hacen en el ámbito económico, empresarial y de actividad que se puedan llevar a cabo, ¿no? Creo que más o menos lo conocen, pero nosotros tenemos una simetría, ¿no? En cuanto a población, Cataluña tenemos 7,5 millones de habitantes, si no me equivoco, creo que Santa Fe anda por 3,5 millones de habitantes. Por tanto, en cuanto a número de habitantes, tenemos más en Cataluña, pero nuestra superficie es 4 veces menor que la de Santa Fe, ¿no? Nosotros tenemos 31.000 kilómetros cuadrados, mientras Santa Fe tiene unos 133.000. Por tanto, ustedes disponen de muchísimo más espacio que nosotros y bueno, nosotros estamos quizás con una presión más, digamos, en cuanto a hábitat de personas en nuestro territorio, ¿no? No me querría extender, pero como decía al comienzo, para esta segunda sesión conjunta que hoy inauguramos, de PIMEC y APIME Santa Fe, contamos con los más altos representantes de las agencias de desarrollo empresarial de Cataluña, que es Acció, es la agencia en Cataluña gubernamental que se encarga de toda la actividad de promoción, internacionalización e innovación de nuestro país. Que yo de alguna forma les he de decir públicamente que hacen una actividad extraordinaria de apoyo al empresariado y con toda una serie de iniciativas innovadoras, pero sobre todo de respaldo a lo que es la actividad internacional y de innovación que hacemos, y contamos con una persona que siempre, además, desde su responsabilidad, tiene muchísima predisposición a la ayuda y al respaldo a todas las iniciativas que se producen empresarialmente, que es el señor Juan Romero, al cual le agradezco personalmente su presencia y su participación. Y también tenemos en este caso en Santa Fe al responsable máximo también de la EDER, que yo entiendo, y perdonen que no pueda de alguna forma decir demasiada cosa porque desconozco menos la actividad, pero bueno, vamos a tener la oportunidad de que nos la puedan explicar y que de alguna forma dentro de pocos instantes nos puedan explicar lo que hacen las diferentes agencias y la actividad que en este sentido desarrollan. Les recuerdo, sobre todo por una cuestión operativa, que mantengan los micrófonos apagados para poder tener la mejor audición posible, y así, mientras hablen, pues los ponentes iremos dando, preferiblemente activen sus cámaras cuando tengan la intervención, ¿eh? Iremos activándolo para la operativa. Sin más dilación, yo le doy el paso al señor Fabio Bertona, que es el representante en Europa y portavoz o vocero de las relaciones internacionales de APIME Santa Fe, y también aprovecho, señor Bertona, para agradecer lo fácil que está siendo trabajar con ustedes, tener comunicación constante y comenzar a hacer planteamientos conjuntos. Creo que hoy en día los medios tecnológicos, todo y que tengamos una distancia física, nos permite seguir trabajando de una forma más próxima y bueno, construir conjuntamente también y dar soluciones a las situaciones que nos encontramos. Muchas gracias y seguiré con mucha atención todo lo que es la jornada. Por tanto, tiene la palabra, señor Fabio Bertona. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anthony. Como siempre digo lo mismo, como portavoz tanto de APIME y de ADER, realmente se hace muy fácil y muy buena la comunicación. Hablamos día a día, trabajamos día a día. Y para qué, ¿no? Yo no me quiero extender mucho. Anthony dio una descripción de ambas partes muy, muy buena, y también le voy a dejar algo para Nicolás también, que cuente y presente a ADER. El objetivo aquí es que las pymes, nuestras pymes, yo digo nuestras porque estoy en los dos lados, en Cataluña y en Santa Fe, de la misma forma. Así que el objetivo aquí es que nuestras pymes se potencien y generen lo que tienen que generar para nuestras regiones, que muchas veces nos preguntamos el por qué nos falta esto, nos falta lo otro. Entonces, bueno, esto que estamos haciendo aquí es realmente fundamental, y lo hablamos antes detrás de cámara, que el COVID ha sido realmente algo muy malo para el mundo y para la empresa en sí, pero también nos dio algo muy importante, nos favoreció y nos aceleró algo que realmente es lo que estamos haciendo hoy, la transformación digital y las posibilidades de colaborar entre, en este caso, Santa Fe y Cataluña, dos lugares donde
tienen sus cosas muy buenas y sus cosas a mejorar, y creo que esta es una gran oportunidad porque entre ambos lugares lo que podemos hacer es equilibrar un poco el mercado. Yo siempre utilizo las mismas palabras y que por suerte se han hecho un poquito, se han puesto un poco de moda gracias al COVID, que es la articulación. La articulación es lo que estamos haciendo aquí entre, bueno, PYMEC a PYME, lo que ya venimos generando hace unos cuantos meses, muy buena relación, y lo queremos replicar tanto en el gobierno, como se hizo en la reunión pasada, y también con las agencias de desarrollo, Axio y ADER. Realmente es una gran posibilidad que tenemos aquí y que tenemos que aprovecharla, ¿sí? Esta articulación y la posibilidad de colaboración que tenemos hoy, a partir de hoy, creo que tenemos que aprovecharla y la vamos a aprovechar. ¿Para qué? Bueno, para solucionar estos problemitas que siempre se han dicho desde que tengo noción del tiempo, de que quizás la empresa no está muy cercana al gobierno o a las universidades. Bueno, esta articulación hoy es el día para empezar a aprovecharla, ¿sí? Y gracias al COVID. Así que bueno, repito, agradecer a todas las partes y como siempre seguir a disposición desde el punto de vista personal y también lo hago amplio a ADER, a PYME, ¿sí? Para llevar adelante todo esto. Así que bueno, le hago el paso a la palabra ya no recuerdo si seguía Nicolás o Joan. Así que bueno, muchas gracias, gente, y sigamos trabajando con este objetivo. Joan, sigues tú. Yo, porque veo que Jacine estaba hablando, pero no sé si... Pero no se lo escuchaba. No sé si tenía previsto... Sigues tú, Joan. Sí, intervengo yo directamente, ¿eh? Vale, perfecto. Pues buenas tardes y buenos días. La verdad que es un placer poder estar hoy con todos vosotros y poder compartir un debate que creo que puede ser muy interesante, porque en la colaboración es donde nacen las oportunidades de crecimiento y de competitividad de las respectivas economías. Antes de empezar, me gustaría subrayar la importancia que tiene aquí en Cataluña una organización como PYMEC, con la que realmente estamos siempre encantados de colaborar desde Axio y desde el Gobierno, porque realmente aporta varios factores que creo que son relevantes. Una, la visión y la opinión de la empresa, que siempre es importante tenerla, y siempre un socio con el que poder trabajar e implementar políticas de apoyo a la empresa. En este sentido, me gustaría, antes que nada, poner sobre la mesa que la mayor parte de las actividades y de las políticas que llevamos a cabo de apoyo a la empresa las hacemos en base al consenso y al trabajo conjunto con los representantes empresariales y sindicales. Para nosotros es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que los gobiernos, aunque tenemos nuestras capacidades, podemos llegar donde podemos llegar. Y si podemos alinearnos, todos los agentes que estamos en el ecosistema, para conseguir mejores resultados, siempre es mejor. En este sentido, desde Axio, que seríamos la agencia de competitividad del gobierno catalán, siempre creemos en la colaboración público-privada como un instrumento importantísimo y crucial para tirar adelante nuestras políticas. Y creemos también firmemente en la colaboración internacional. De hecho, tenemos convenios y acuerdos con varias regiones, con varios países, que nos permiten implementar políticas conjuntas y favorecer, pues, actuaciones
recíprocas en las respectivas economías. Voy a intentar hacer una presentación donde primero explicaré quiénes somos como agencia, entrar luego un poco a explicar cómo está la economía catalana, cómo avanza, y luego explicar un poco las políticas de apoyo que intentamos pues, implementar, sobre todo las modificaciones derivadas del entorno actual con el COVID, que nos han obligado a todos, pues si las empresas han tenido que modificar su manera de actuar, pues las administraciones no podemos ser ajenas y también hemos tenido que cambiar la forma de actuar y los servicios a ofrecer. Por tanto, digamos que estamos en momentos de cambio intenso. Como agencia, les contaré que Acció es una agencia relativamente nueva, pero relativamente vieja a la vez. ¿Por qué? Acció como tal tiene 10 años de vida, pero es el resultado de la integración de dos agencias que existían antes aquí en Cataluña. Una se dedicaba al apoyo a la internacionalización y la otra se dedicaba al apoyo a la innovación. Y cuando llegó su momento analizamos los factores de competitividad de la economía y lo que era evidente es que no podíamos conseguir que nuestras empresas estuvieran internacionalizadas sin tener productos competitivos, sin ser innovadoras, y que evidentemente era muy complicado ser innovador sin estar internacionalizado. Por tanto, acabábamos trabajando con las mismas empresas como dos caras de la misma moneda. Y por tanto, el gobierno decidió integrar estas dos agencias y crear Acció. Acció, entre sus particularidades principales, destaca que tenemos 40 oficinas en el extranjero, una de ellas en Argentina. Seguramente es la red de oficinas más extensa que tiene un gobierno no estatal en el extranjero de apoyo a las políticas empresariales. Y esto desde hace más de 30 años. Y esto es así porque creemos firmemente en la internacionalización como un vector de competitividad empresarial. Me centro un poco en Cataluña y sus datos. Todos conocemos y todos ustedes en Argentina conocen Cataluña, conocen Barcelona. Obviamente tenemos algún embajador que nos pone siempre en el mapa como puede ser Messi, pero habíamos tenido antes otros argentinos ilustres también en el deporte como podía ser Maradona. O otro que siempre se olvida, Messi no fue el primer jugador de Rosario que vino a Barcelona. El primero fue Juan Antonio Pizzi. Por tanto, tenemos una larga tradición con Santa Fe y con Rosario de colaboración, digamos, futbolística. Pero a nivel social, y antes lo comentaba en Petit Comité, hay 30.000 catalanes que residen en Argentina. Por tanto, un potencial de relación muy grande. En cambio, cuando vamos a niveles más de economía, nos encontramos en que solo tenemos 2.000 empresas catalanas que exporten a Argentina y solo tenemos 200 empresas catalanas que estén implementadas físicamente en Argentina. Por tanto, cuando uno habla de 30.000 catalanes residentes en Argentina y solo de 200 empresas implementadas, pues ve que realmente el potencial de crecimiento que tenemos es enorme, y por tanto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y 2.000 empresas exportadoras son muchas o son pocas? Pues vamos a poner en valor. Cataluña tiene más de 600.000 empresas, casi todas pymes, y de aquí la importancia de una organización como PIMEC, casi todas pymes. Por tanto, el margen de crecimiento de empresas que tengan relaciones comerciales con Argentina es muy importante. Nosotros como Cataluña, los últimos años habíamos venido experimentando unos resultados económicos muy buenos, francamente buenos. Antes de la pandemia llevábamos 9 años consecutivos con récord de exportaciones, incrementando el volumen de exportaciones, incrementando el número de empresas exportadoras a unos ritmos importantísimos. Habíamos aumentado un 50% el último quinquenio
la inversión extranjera respecto al quinquenio anterior, que se dice rápido, un 50%. En los últimos 12-13 años habíamos multiplicado por 3 el número de multinacionales extranjeras que habían invertido en Cataluña y estábamos teniendo buenos resultados en la participación que tenían las empresas catalanas en los proyectos de I+D de la Unión Europea. De hecho, de las 220 y pico regiones que tiene Europa, Cataluña es la región líder en participación de pymes en los programas de I+D. Por tanto, se mostraba pues, la competitividad que estábamos teniendo como territorio. Nos llega la pandemia y la pandemia nos trae unos efectos muy graves. Obviamente, en el ámbito de salud es obvio, pero en el ámbito empresarial nos encontramos en que las exportaciones de los meses de abril y mayo cayeron un 40%, por ejemplo. Muchísimas actividades tuvieron que hacer expedientes de regulación de empleo. Muchísimos comercios tuvieron que cerrar y, de hecho, muchos actualmente aún tienen que operar de forma relativa. Por tanto, con unos impactos muy severos. En este sentido, una agencia como la nuestra tuvo que cambiar en ese momento inicial de la pandemia sus actividades, primero, para garantizar el suministro de producto sanitario para el propio gobierno, y aquí un trabajo que hicieron las oficinas exteriores fue garantizar suministros de productos. Segundo, ayudar a articular una respuesta también en el tejido empresarial para poder seguir actuando a pesar de la pandemia e incluso ayudar a trasladar actividades e incorporar nuevas actividades a las empresas para hacer frente a la pandemia. Y eso fue una primera etapa que nos llevó, pues yo diría, los meses de marzo, abril y mayo. Luego empezó una segunda tipología de actividad que sigue siendo muy importante a día de hoy, que es intentar paliar los efectos que está teniendo este parón en las empresas, especialmente en las pymes, y poder poner en marcha paquetes de ayudas en los respectivos sectores para paliar los efectos de esta situación. Y luego hay un tercer bloque en el que desde Acció somos los principales responsables, que es no solo tenemos que ayudar a las empresas a paliar estos golpes, sino tenemos que conseguir que las empresas, después de esta situación, sean más resilientes y sean más competitivas para afrontar los retos que puedan venir en el futuro. Yo siempre digo que las mismas recetas que habíamos usado en el pasado no nos van a garantizar los mismos resultados. Y a pesar de que, digamos, que lo genérico sigue siendo válido, la internacionalización nos volverá a ayudar a salir de esta crisis y la innovación nos va a favorecer hacerlo, no podremos apoyar la internacionalización como la hicimos hace 10 años con la crisis anterior que sufrimos, ni tampoco podemos afrontar la innovación de la misma manera, ¿no? Yo siempre soy muy naif a la hora de explicar qué hacemos en Acció. Y yo siempre digo, nosotros tenemos el deber de intentar hacer de nuestro tejido empresarial un tejido empresarial más competitivo. Y eso simplemente se consigue de 3 formas. Uno es generar nuevos actores, nuevas empresas que sean competitivas, por tanto, el apoyo a la creación de empresas y de startups que sean competitivas. Otra, que es traer empresas competitivas de fuera a tu tejido empresarial, por tanto, inversión extranjera. Y tercera, transformar el tejido que ya tienes en tu economía y transformarlo para que sea competitivo. Y eso quiere decir transformación en Industria 4.0 o transformación en ámbito de sostenibilidad, en internacionalización o lo que haga falta. Es una visión muy naif, pero en el fondo eso es lo que hacemos como organización, ¿no? Y ahora nos encontramos en que estábamos ya antes de la pandemia en una situación de cambio muy importante. Nosotros habíamos detectado que la transformación de las distintas tecnologías que estaban apareciendo
implicaban una necesaria transformación de nuestras empresas. Nos encontrábamos en que no era una revolución de nueva tecnología, es que se están cambiando todas las tecnologías. Está cambiando la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la nanotecnología. Podemos poner numerosos ejemplos de tecnologías que están irrumpiendo en estos momentos y que realmente hacen prever muchas oportunidades de futuro. Evidentemente, el problema principal aquí es para las empresas saber qué tecnologías utilizar y cómo utilizarlas, ¿no? Pero no solo cambiaba esto, estaba también cambiando el rol del consumidor. El consumidor actuaba de forma distinta, el consumidor quería participar de la producción, del diseño y, por tanto, tenía un rol más activo en la toma de decisiones. Se estaba transformando también la industria de productos a industria de servicios. Uno ya no compra autos, sino que lo que compra es un servicio de movilidad. Por tanto, digamos que se estaban transformando. Evidentemente, uno no compra discos duros para almacenar información, sino que utiliza un servicio cloud. Por tanto, hay una transformación también de productos. El consumidor es cada vez más exigente en la sostenibilidad del producto y en todo lo que se refiere a economía circular. Y había un factor que pasaba a ser el más relevante de competitividad empresarial, que es el talento. Porque la tecnología al final se puede comprar, pero el talento es más difícil de conseguir. Y, por tanto, el talento pasaba también a ser un elemento crucial. Y todo esto son cambios. Hace 20 años quizás estos elementos no estaban tan claramente encima de la mesa, ¿no? Por tanto, había esta transformación. Y esta transformación nos implica que en las distintas políticas de apoyo a la empresa debemos afrontarlas también un poco distinto, ¿no? Y voy a ir un poco rápido porque creo que luego el debate y las opiniones y el contraste es relevante, pero voy a hablar un poco de las distintas políticas, ¿no? Por un lado, la política de internacionalización. En la política de internacionalización, digamos que, como decía yo al principio, Cataluña había tenido muy buenos resultados con un crecimiento de 9 años consecutivos de las exportaciones y funcionaba muy bien, pero seguimos teniendo retos. Tenemos el reto de que más empresas empiecen a internacionalizarse. Tenemos el reto que las empresas que ya están internacionalizadas diversifiquen y consoliden su exportación. Tenemos que tener en cuenta, voy a poner un ejemplo. Una empresa catalana que exporte a día de hoy a Latinoamérica exporta de media solo a 2 países. Pues la verdad, el potencial de una empresa que ya está presente en Latinoamérica de ampliar el número de países con los que trabaja es muy alto. Por tanto, también vamos a ayudar a incrementar este punto de ampliación de mercados. También tenemos que ayudar a incorporar las oportunidades, porque no todos los países y no todos los sectores evolucionan de la misma forma. Y, por tanto, trasladar a las respectivas empresas dónde están las oportunidades, qué sectores. Yo diría una matriz país-sector donde están las oportunidades es muy importante. Luego hay otro factor, y es que, evidentemente, la pandemia y antes, pues, lo hemos comentado, pues una de las ventajas que ha llevado es que ahora todos trabajamos con Teams, trabajamos todos con todas estas herramientas digitales, pero lo que es verdad es que las típicas misiones empresariales, las típicas reuniones comerciales que hacíamos antes, pues ahora se transforman y son de forma distinta. Y también muchas empresas ya no se internacionalizan de la misma forma y las plataformas digitales acaban siendo un instrumento muy importante de internacionalización de las empresas. Por tanto, temas como el e-trade cobran una relevancia muy significativa y requieren también un nuevo apoyo por parte de las agencias, ¿no? Y en este sentido, para nosotros es muy importante esta actuación, ¿no? Esto sería en el ámbito de la internacionalización, para hacer un repaso rápido. En el ámbito de la innovación, lo más relevante para nosotros es asegurar que las empresas hacen una transformación digital profunda. Y aquí hablamos de incorporar todo lo que son tecnologías alrededor de la industria 4.0 y poder
ayudar a las empresas a identificar su mejor estrategia, porque a veces no se trata de incorporar tecnología por incorporar tecnología, sino se trata de incorporar tecnología que mejore la competitividad de la empresa. Por tanto, todo lo que se refiere a definir esta mejor estrategia de transformar la empresa digitalmente es muy relevante. Aquí pusimos un programa muy importante que le llamamos ProAxio 4.0 y que colaboramos, por ejemplo, con PIMEC de forma muy estrecha también en este programa. Es muy importante para transformar un tejido empresarial, principalmente de pymes, y poder ayudar a que pues, mejore su actuación. Por tanto, todo el tema vinculado a digitalización. Otro es todo el tema vinculado a sostenibilidad. Todo el tema vinculado a la sostenibilidad, principalmente en lo que es economía circular, estamos viendo que tiene impactos importantes en la competitividad de la empresa. Y tanto el de sostenibilidad como el de transformación digital, además, son dos ámbitos donde la Unión Europea pone a disposición de los países y de las empresas pues, recursos para poder aprovechar y para poder trabajar en este ámbito. Por tanto, son dos ejes importantes de trabajo. Sin olvidar que también la innovación está modificándose y está siendo distinta. Antiguamente las empresas, todo el I+D se llevaba a cabo internamente. Hubo una evolución donde la I+D se empezaba a trabajar también con centros tecnológicos, con centros universitarios. Y yo diría que estamos en una tercera ola donde, además de estas opciones, cada vez cobra más importancia la Open Innovation entre empresas y entre empresas y startups, donde el concepto de startups cobra una relevancia muy significativa. En este sentido, a mí siempre me gusta destacar, ¿no? Y en el ecosistema de Cataluña tenemos unas 1.500 startups. Y yo antes les decía, tenemos 600.000 empresas en Cataluña. ¿Por qué es relevante hablar de 1.500 startups? Pues es relevante porque estas son un poco la punta de lanza donde está la innovación y tienen una capacidad de trasladar esta innovación de forma significativa al resto del tejido productivo. De hecho, cuando voy a buscar inversión extranjera y hablo con multinacionales y les presento Cataluña y les presento pues, sus centros tecnológicos, el supercomputador, les presento los distintos laboratorios que tenemos, magníficos que tenemos en Cataluña, y se lo miran y les interesa, pero en la diapositiva donde nos pasamos más tiempo hablando es en la diapositiva del ecosistema de startups, porque realmente muchas de las empresas lo que están buscando es un ecosistema donde desarrollar pues, su I+D. Por tanto, es importante este punto, ¿no? Y finalmente, también lo que estamos viendo es que hay muchos sectores que están sufriendo disrupciones importantes. Y en este sentido, el ayudar a las empresas a poder ser líderes de disrupción en determinados sectores, pues también es importante. Y aquí pusimos en marcha un programa que se llamaba Catalonia Exponential para detectar pues, empresas disruptivas y poderlas ayudar pues, a impulsar disrupciones en determinados sectores. Y no es menor que Europa tiene unos esquemas de apoyo muy importantes en I+D y, por tanto, ayudar a las empresas a participar en estos esquemas de I+D es igualmente importante. Y muchas veces estos esquemas de I+D también son colaborativos. Y yo antes les decía que nosotros creemos en la colaboración y en lo que es la colaboración entre países y entre regiones. Pues, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos acuerdos con 10 países actualmente para fomentar ayudas a proyectos colaborativos en I+D entre empresas de los respectivos países. Tanto, por ejemplo, lo tenemos con Corea, lo tenemos con Alemania, lo tenemos con Israel, y son convenios en los que si hay un proyecto conjunto entre una empresa catalana y una empresa de ese país, pues nosotros apoyamos al proyecto que se ha hecho por la parte catalana y el otro país apoya la parte desarrollada en ese país. Y son esquemas que realmente funcionan y que ayudan a fomentar la colaboración entre empresas de ambos países, ¿no? Me muevo al tema de inversión extranjera. En el tema de inversión extranjera, Cataluña actualmente cuenta con 8.900 multinacionales.
Son muchísimas multinacionales. Estas multinacionales, que acaban siendo muy relevantes para la economía, yo diría que ha habido 3 olas de inversión extranjera a lo largo del tiempo aquí en Cataluña. Una primera ola que tuvimos en los años 80 y en los años 90, donde multinacionales decidían venir a Cataluña a invertir para cubrir el mercado español o cubrir el mercado del sur de Europa, y lo hacía porque teníamos unas ventajas competitivas a nivel de costes que les permitía pues, encontrar atractivo el invertir aquí en Cataluña. A primeros de los 2000, las grandes multinacionales empezaron a centralizar determinadas actividades de sus filiales. Por ejemplo, los centros financieros, los centros de marketing, los servicios compartidos, etc. Y en ese momento de los 2000 se añadió a la primera ola una segunda ola donde venían muchos proyectos de estas características, que eran proyectos interesantes, pero que eran proyectos que no conllevaban tampoco centros de decisión de las multinacionales, simplemente eran servicios compartidos que invertían aquí en Cataluña. En cambio, en los últimos 6-7 años, ha habido un cambio total del perfil de proyectos de inversión extranjera. Y los proyectos de inversión extranjera que estamos atrayendo son perfil de empresas multinacionales que quieren hacer su desarrollo tecnológico y su I+D aquí en Cataluña. Y que, por tanto, están llevando aquí centros de decisión de producto que tienen efecto a escala global. Por tanto, digamos, de mayor valor añadido. Si esto lo juntamos con lo que yo les contaba antes, de que en el último quinquenio hemos tenido un 50% más de inversión extranjera que el quinquenio anterior, pues lo que vemos es que realmente este perfil de proyecto es el que mayoritariamente estamos recibiendo actualmente aquí en Cataluña. Y que pone de manifiesto que realmente hay unas bases competitivas importantes. A pesar de ello, trabajar para captar inversión extranjera pues cada vez es más complicado y tenemos que hacer un esfuerzo más grande, más en un momento de pandemia, ¿no? Y nosotros les estamos haciendo una estrategia, yo diría casi de cirujano, que es ir a buscar los gaps concretos de cadena de valor que queremos cubrir con inversión extranjera, identificar qué players a nivel mundial pueden cubrir ese espacio e ir a buscarlos. Por tanto, más que hacer una promoción, que también la hacemos, global de invertir en Cataluña, lo que hacemos también es una actuación muy al detalle. Y en este ámbito, las 40 oficinas que les contaba antes que tenemos a nivel internacional, cubren las 3 funciones. Ayudan a la empresa catalana a penetrar en ese mercado, ayudan a identificar posibles inversores extranjeros que puedan venir a Cataluña y nos ayudan también en lo que son los acuerdos para llevar a cabo proyectos de I+D conjuntos entre nuestras empresas y empresas de ese mercado. Por tanto, digamos que tienen los tres sombreros para hacer la actividad, ¿no? Y hay 2 aspectos últimos, y ya para terminar, que creo que también son relevantes. Aparte de estas 3 políticas, nosotros identificamos 2 políticas que son transversales y que nos ayudan a desarrollar nuestras políticas. Una es la política de clústeres. Hace 25 años que aquí en Cataluña estamos apostando por la política de clústeres y es un mecanismo que nos ayuda de forma agrupada a mejorar la competitividad de un determinado ámbito. Y digo ámbito porque tradicionalmente los clústeres estaban enfocados a sector y actualmente nosotros el enfoque que le damos a los clústeres no es un enfoque a sector, sino que es un enfoque a negocio. Y, por ejemplo, tenemos para poner un ejemplo, un clúster que es el Kids Cluster, que es enfocado a todo lo que tiene relación con el niño. Y aquí pueden entrar desde juguetes a ropa, a distintos ámbitos, incluso el ámbito sanitario, que tiene efectos sobre la infancia, ¿no? Y, por tanto, no se trata del sector juguetes o del sector de la moda, sino es el sector que influye en los niños. Es el enfoque que tenemos actualmente en los clústeres. Es también una manera de ayudar a cubrir la dimensión pequeña que tienen tradicionalmente las empresas catalanas.
Y lo decíamos, es un país principalmente de pymes, por tanto, si queremos competir con gigantes, también tenemos que hacerlo de forma agrupada, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, otro aspecto que me gusta poner en énfasis también, todo el tema de financiación. La financiación es un elemento crítico para las empresas. Y aquí en Cataluña, por ejemplo, tenemos una banca pública, que es el Instituto Catalán de Finanzas, y que, por tanto, ofrece lo que digamos préstamos oficiales, pero también para nosotros es muy relevante todo lo que tiene que ver con la financiación alternativa y que las empresas no dependan exclusivamente del sector bancario, ya sea público o ya sea privado, y que puedan también trabajar pues, con los mecanismos de crowd equity, de crowd lending y otros mecanismos que favorezcan la financiación de las empresas y diversifiquen su riesgo de financiación. En este sentido, lo que hacemos desde la Administración es validar estas plataformas y dar garantías, en cierta manera, a la empresa que son igualmente válidas para poder conseguir la financiación de las empresas. Por tanto, sería un mecanismo transversal, ¿no? Por tanto, son muchas cosas las que se tienen que tocar, muchas cosas las que tenemos que hacer y muchas de ellas van conjuntas. Y lo importante es que para llevar a cabo un buen resultado, pues yo creo, como decía antes, en la colaboración con los distintos agentes y sobre todo también con la colaboración internacional, que creo que siempre nos ayuda, por un lado, a mejorar nuestros propios servicios y, por tanto, un encuentro como el de hoy lo creo oportuno porque siempre acabas poniendo frente al espejo tus servicios y tus productos y, por el otro, porque podemos llevar a cabo pues, actuaciones conjuntas que nos permitan a los respectivos tejidos pues, compartir proyectos y experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Antes tenía un problema con el micrófono, perdonen, y parece que lo hemos solucionado. Quería dar paso ahora a Nicolás Cabó en nombre de ADER. Muy brevemente, una muy breve reseña biográfica sobre Nicolás Cabó. Es técnico superior en periodismo y licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Ha desempeñado diversos cargos en la administración provincial y también en la administración municipal de Santa Fe, pero sobre todo me gustaría resaltar que es un empresario con amplia experiencia en diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito del transporte, ferroviario, incluso petrolífero y últimamente también en el ámbito de la potabilización. En este sentido, desde octubre de 2020, Nicolás Cabó, en nombre de APIME Santa Fe, es presidente de turno de ADER y, por tanto, nos va a exponer cuáles son las actividades y las líneas maestras de ADER. Cuando quieras, Nicolás. Bueno, ahora sí, siendo en Argentina cerca de las 13 horas, podemos decir buenas tardes en Cataluña y buenas tardes en Argentina, en Santa Fe. La verdad, antes que nada, agradecer a todos y a todas por participar en este espacio. Agradecer en particular a PIMEC, a PYME y a Fabio, que fueron los gestores de este encuentro, y especial y particularmente a Joan Romero y a Axio en su nombre, por permitirnos empezar este diálogo y empezar este camino para ADER de internacionalización. La verdad, hoy bien decía Joan, 30.000 catalanes se encuentran en nuestro país, muchos de ellos en Santa Fe, en nuestra región, y entre ellos muchos familiares. Tengo el honor de ser nieto de una catalana que hasta los 14 años vivió en Barcelona y luego vino a Argentina, con lo cual desde ese punto para mí particularmente también tiene una connotación particular este encuentro. La verdad, agradecer y contarles un poco quiénes somos, como bien decía hoy Joan en su exposición, y qué hacemos. ADER está próximo a cumplir 15 años. Estamos en la ciudad de Santa Fe, en el departamento, la capital de la provincia. Nuestra injerencia, nuestra jurisdicción de trabajo es en este departamento de la capital. Y si uno mira el mapa de Argentina, estamos en el corazón del país. Nuestra provincia es una de las provincias más importantes del interior de Argentina. Hay datos importantes
como el 80% de la exportación sale de los puertos de nuestra provincia. Esa exportación en su mayoría es materia prima y es un dato y un valor que viene de la mano de nuestra historia como granero del mundo que en algún momento fuimos. Pero la verdad este dato o este número contrasta con nuestra exportación de valor agregado, de productos con valor agregado, de servicios, de materia gris, en la cual tenemos un potencial enorme y lo queremos trabajar, y desde ADER este es un primer paso en ese sentido. ADER se conformó hace 15 años como una asociación civil en el cual articula acciones público-privados, y ADER está compuesto por 3 actores del sector privado y 2 del sector público. En el sector privado se encuentra APIME, la Unión Industrial de Santa Fe, el Centro Comercial, y del sector público tenemos representantes del gobierno provincial. Acá se encuentra entre nosotros Iván, del Ministerio de Producción, que es miembro de ADER por parte del gobierno provincial, y también el gobierno municipal de la ciudad de Santa Fe tiene sus representantes. En la provincia de Santa Fe tenemos más de 60.000 empresas. De estas empresas, el 90% son pymes, y es con esas pymes con las que ADER viene articulando distintas acciones desde sus comienzos. La verdad, destacar 15 años quizás en la historia de sus instituciones puede ser poco, pero para una asociación civil y de articulación público-privado, nosotros estar próximos a cumplir 15 años y estar consolidados como institución es importante y es relevante porque en estos 15 años pasaron 5 gobiernos provinciales, con la connotación que eso tiene en un país como el nuestro, y haber atravesado todos, haber trabajado con todos, la verdad que habla de nuestra institución. Antes de contar este último año de pandemia, decirles cómo llegamos a la pandemia. Nosotros llegamos a la pandemia después de varios años de recesión, con un condimento muy particular y muy dañino para nuestras empresas, porque teníamos recesión e inflación, y este combo la verdad que nos complicó y mucho. Arrancamos un 2020 con un índice muy preocupante y alarmante, que es el de casi un 50% de pobres entre los argentinos. Índice que nos preocupa y también nos ocupa, nos redobla las apuestas, nos hace trabajar con muchísima más responsabilidad desde el sector empresario. Sobre este contexto tan difícil en el que veníamos, en marzo la pandemia empieza a golpear en Argentina, y sobre fines de marzo la mayoría de nuestras pymes, como pasó en el resto de los lugares del mundo y como sigue pasando, tuvieron que cerrar sus puertas o reducir sus horarios de trabajo. Y ahí fue donde desde la agencia, una vez más, se trabajó muy fuerte en apoyar a nuestros sectores productivos, en apoyar a nuestras pymes, con un propósito mayor que era preservar las pymes y preservar el empleo, porque no haber hecho esto hubiese agravado la situación que antes les describía con la que llegamos a la pandemia. En los últimos 6 meses otorgamos más de 500 créditos por más de 50 millones de pesos a las pymes del departamento de la capital que antes les mencionaba. Estos créditos los entregamos con un aporte del gobierno provincial de 21 millones de pesos, pero más de 30 millones de pesos eran fondos propios que administra la agencia, de fondos rotativos de distintas acciones que se llevaron adelante en estos 15 años. Mientras transitamos este proceso que actualmente continuamos de pandemia y de apoyo a estos sectores, tratando de ser puntual, sobre fines de año
charlábamos en comisión que en algún momento hablamos de acciones para la pospandemia. La pospandemia no llegaba y no llega, y no sabemos cuándo va a ser la pospandemia. Entonces empezamos a hablar de ideas en pandemia, y ahí armamos un plan estratégico que se llama ADER 2030, donde empezamos a trabajar en pos de un futuro mejor en el contexto que nos encontramos. Y tomamos como premisa el futuro sustentable, sostenible. Entendemos desde ADER el desarrollo económico y propiciamos y impulsamos y potenciamos el desarrollo económico, pero siempre con el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Dentro de las líneas de acción que nos planteamos en este plan ADER 2030, la innovación y la internacionalidad cobraron una gran importancia, y en ese sentido este es uno de los primeros encuentros que nos propusimos para trabajar en conjunto, y tuvimos la suerte de contar con Axio para poder llevarlo adelante. La agencia en estos 15 años, como les decía, trabajó impulsando, apoyando y propiciando mejores escenarios para los sectores productivos, con líneas de financiamiento, que coincido y bien expresaba recién, que son importantísimos para nuestros sectores productivos. Nosotros vemos las líneas de financiamiento como una herramienta fundamental para el desarrollo, y en consecuencia tenemos, digamos, variables en estas líneas de financiamiento que mejoran las condiciones del mercado financiero. Cuando hoy les contaba la asistencia financiera en pandemia, hablamos de créditos con 6 meses de gracia, con tasas a ustedes quizás en Cataluña los pueden asustar, pero para Argentina son tasas que el mercado financiero no ofrece, están muy por debajo. Y lo hacemos así porque el rol nuestro es el de apoyo y el de impulso, y no el del mercado financiero. En el plano internacional, la agencia vino trabajando mucho en estos 15 años, pero nos faltó planificación y darle continuidad a las acciones que hicimos en este sentido. Sobre el año 2008-2009 se firmaron convenios de cooperación con organizaciones de la Comunidad Europea, se generaron fondos y un programa FRIDER que se llevó adelante con estos fondos. Estamos inscritos en el registro PADOR, en el registro SAM, también en ISLEDA de Naciones Unidas, pero nos faltó, digamos, darle continuidad a estas acciones, darles provecho a estas acciones, y eso es lo que estamos buscando cambiar desde este primer encuentro. Como les decía, en este plan estratégico lo enfocamos en el desarrollo productivo, y ahí vuelvo a las distintas acciones que son las de financiamiento, las de capacitación, las de asistencia técnica y también la de vinculación, porque está en nuestra esencia la articulación y la vinculación. Tenemos una incubadora de empresas en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Hay muchísimos emprendedores, y creo que eso, haciendo colación al principio, tiene que ver con la corriente migratoria catalana. Creo que dejaron en nuestra cultura el carácter de emprendedores, y atendemos esa demanda o ese mercado desde la incubadora de emprendedores, como les decía, con apoyo financiero, con capacitación, con asesoramiento, con vinculación. También nos propusimos en este plan trabajar en perspectiva de género, y en ese sentido también replicamos estas mismas acciones de asistencia financiera y de
de capacitación. Tenemos en nuestra región un polo educativo muy importante y a destacar. Del empleo formal registrable en nuestra región, casi el 15% es empleo vinculado a la enseñanza. Y nos parece importante, y desde ese polo educativo también trabajamos en la vinculación porque entendemos que es una base fundamental para el desarrollo productivo, y más en que coincidimos en estos cambios de paradigmas de la industria o de la producción. Si uno mira datos estadísticos de hace unos años de nuestra provincia, las principales generadoras o las principales empresas que facturaban eran de la industria metalúrgica, de la industria agropecuaria. Hoy, de las 10 empresas más importantes en términos de facturación, de ventas de nuestra provincia, 5 son de base tecnológica y de exportación de servicios. Con lo cual, la realidad cambió considerablemente, pero también ahí tenemos un gran desafío en potenciar este sector, y creo que la internacionalización de nuestras instituciones es un primer paso en ese sentido. La verdad, y sin querer extenderme, celebramos desde ADER este diálogo, este primer paso en la internacionalización, pero queremos darle un contenido y una acción a futuro, y en ese sentido les proponemos o los invitamos a trabajar en un hermanamiento institucional como un primer paso, donde planteemos objetivos, consensuemos objetivos en el intercambio de experiencias, en la transferencia de conocimientos, en el intercambio, por supuesto, de nuestras empresas, para potenciar tanto a Cataluña como a Santa Fe, y potenciar a las empresas que entendemos tienen un alto potencial, muchísimo valor agregado, pero hay que apuntalarlas, hay que apoyarlas y hay que acompañarlas en este proceso. Así que les dejo esa idea, ese objetivo de nuestra parte. Nuevamente agradecer a todos, y bueno, que este sea el primer encuentro de muchos, y que nos planteemos objetivos en común para potenciar ambas instituciones y a los sectores productivos que ambas instituciones representamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás Cabó, por la intervención. Vamos bastante bien de tiempo, con lo cual tenemos 25 minutos largos para preguntas. Como somos al final bastantes más de los que pensamos inicialmente, lo vamos a organizar de la siguiente forma. Las personas que quieran intervenir con alguna pregunta, por favor lo pueden indicar en el chat que tienen abajo, simplemente indicando quiero preguntar, y vamos a apuntar los nombres y les vamos a dar paso uno por uno. Tenemos ya 2 preguntas previas que nos fueron enviadas en los días anteriores, una de Argentina, de Santa Fe, y otra de Cataluña. Y en primer lugar me gustaría dar paso a Iván Camats, que es director provincial de institucionalidad para el desarrollo dentro del Gobierno de Santa Fe, que quería dirigir una pregunta a los ponentes. Cuando quiera, Iván. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle a PYME, a PYMEC, a ADER y a Axio por esta importante convocatoria al diálogo, la segunda. La verdad que también agradecer al gobernador de nuestra provincia, Omar Perotti, que tiene la firme convicción de fortalecer a las agencias y asociaciones para el desarrollo. Contarle a Joan que hoy aquí, más allá de Nicolás como presidente de ADER Santa Fe, tenemos al presidente de la Agencia de Desarrollo Rosario, Marcelo Trento, al presidente de la Agencia de Desarrollo ADECON, del Departamento de Constitución, Ariel Sailices, también representantes del Centro Regional para el Desarrollo de la región de Venado Tuerto,
con lo que esta decisión del gobernador de fortalecer las agencias y asociaciones, que en la provincia de Santa Fe son 8 agencias para el desarrollo y 19 asociaciones para el desarrollo. La diferencia es que en las agencias participan los organismos privados y las empresas a través de sus cámaras que así los representan. La verdad que yo en este contexto de pandemia, el gobierno provincial ha aportado alrededor de 125 millones en primera instancia. Luego estamos este año aportando 40 millones más para llegar en la primera instancia a más de 1.300 comercios, servicios y MIPYMES que fueron articulados claramente por estas agencias y asociaciones que en esta provincia, donde somos 365 localidades, estas han llegado a más de 330 localidades. Se han constituido en el último año por el apoyo de nuestro ministro también, Daniel Costamaña, una asociación del Departamento San Martín y una agencia que es la agencia del Departamento Constitución. Pero la pregunta porque Nicolás ha sido muy claro en la exposición de lo que significa Santa Fe y también han estado con nuestro ministro de Trabajo Zuckerman, así que la pregunta es para Acció, para Joan, ¿cómo participan los ayuntamientos, ¿no? Porque acá tenemos una participación muy activa de nuestras comunas, acá le decimos o municipalidades, en la constitución de las agencias y en la participación en las asociaciones. Esa es la pregunta y cómo logran capilaridad en el territorio de esta provincia de Cataluña, ¿no? Que también quiero decir, soy descendiente de catalanes, Camats, Riar y Camarasa. Así que bueno, desde el corazón un saludo y un agradecimiento y bueno, ahí fue mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, y un placer, la verdad. Encuentro muy interesante el apoyo a las agencias y cómo se está afrontando en Santa Fe. Aquí en Cataluña, para hacer un poco de referencia, nosotros somos una organización de tamaño realmente mediano grande. Nosotros somos una organización que entre la gente que tenemos en Cataluña y la que tenemos en el extranjero somos unas 500 personas. Por tanto, estamos hablando de una organización de un tamaño relativamente importante, pero a pesar de ello, somos una organización que no puede tener una capilaridad para llegar a todo el tejido empresarial de Cataluña. Por tanto, lo que es la colaboración es muy importante, ¿no? Y esta colaboración la articulamos desde varias formas, ¿no? De un lado hay, digamos, unos partners que son partners que yo diría generales para todo, como podría ser en este caso PIMEC, que representa tejido empresarial y en el que interactuamos en los distintos ámbitos de trabajo, pero luego, según las políticas que llevamos a cabo, lo hacemos con distintos actores. Tenemos suerte que aquí en Cataluña hay mucha iniciativa público y público-privada y lo que intentamos es poder alinear estas políticas. En este sentido, por ejemplo, en el tema de internacionalización, nosotros tenemos lo que llamamos los agentes de apoyo a la internacionalización. Y toda entidad que hay en Cataluña que cumple unos determinados criterios, ya sea público o público-privado, puede acreditarse como tal. A partir de ahí, nosotros como agencia ponemos en marcha determinados programas donde estas entidades pueden participar y colaborar. Por tanto, lo que intentamos hacer es una política general pactada con sindicatos y patronales y actuaciones concretas en distintos ámbitos donde las entidades que cumplen unos determinados requisitos pueden participar. Además de eso, cuando vamos al ámbito municipal, nos encontramos de que los municipios grandes, como podría ser el Ayuntamiento de Barcelona, pues tienen sus propias agencias de apoyo a la economía. Y lo que intentamos es llegar a acuerdos con estas entidades, lo mismo con las diputaciones. Tenemos que tener en cuenta que aquí en Cataluña, digamos que aparte del nivel del Estado español, que también actúa en Cataluña, pues digamos que el gobierno catalán tiene competencias plenas en lo que es la competitividad empresarial, tenemos la Generalitat de Cataluña, las diputaciones
y los municipios que actúan. Son 3 niveles. A nivel diputación hay bastante recurso público. Por tanto, algunas de las actuaciones que llevamos a cabo las pactamos a nivel de diputaciones para poder fijar alguna actuación. Y con los ayuntamientos lo que hacemos es principalmente hablar con las 2 asociaciones que existen de ayuntamientos. Hay 2 asociaciones. En Cataluña estamos hablando de unos 700 municipios aproximadamente. Hacemos colaboraciones con las 2 asociaciones representativas de municipios para determinar algunas actuaciones. Lo que pasa es que a nivel práctico, ayuntamientos que puedan ofrecer servicios, digamos, de valor añadido para las empresas no son tantos a nivel de Cataluña. Y, por tanto, digamos que muchas actuaciones se pactan mejor con entidades de apoyo a la competitividad y con las diputaciones que no con ayuntamientos pequeños. Pero sí que es verdad que un ayuntamiento de Barcelona pues tiene un peso relevante y acaba yendo. Yo siempre pongo de ejemplo, nosotros al cabo del año acabamos hablando con unas 30.000 empresas, que son muchas. De hecho, llegamos a muchísimas empresas. Pero claro, si el tejido empresarial, contando autónomos, son 600.000, pues estamos muy lejos de llegar a todos. Por tanto, yo siempre digo que a nosotros se nos valorará por lo que hacemos como Acció, pero sobre todo se nos valorará por cómo conseguimos hacer el sumatorio. Lo que vale es el sumatorio, lo que hacemos nosotros con PIMEC, con los ayuntamientos, con otras entidades, y ese sumatorio es el que realmente vale. Por tanto, como agente público, yo no me puedo valorar solo por lo que hago yo, sino por lo que acaba pasando en el país, ¿no? Y yo creo que esta voluntad de articulación es importante. Muchas gracias, Iván y Joan. Luego tenemos una pregunta también que nos remitió anteriormente Antoni Audi, que es representante de la Asociación Española de Diseño de Stands en Ferias y Eventos. Cuando quieras. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la organización de esta reunión, que siempre son interesantes para compartir diferentes opiniones. Yo me gustaría saber cómo tienen por ahí, por Venezuela, las ferias. ¿Cómo está este sector hoy día? Porque, por ejemplo, aquí en España pues, no se realizan ferias, incluso en Cataluña están incluso prohibidas. ¿Cómo está el tema por ahí? ¿Hay alguna actividad? No sé si alguien... Antonio, ¿cómo estás? Sí. Buenas tardes. Hola. Por suerte, bueno, en la previa a este Zoom charlábamos informalmente, les comentábamos que al estar en pleno verano y al tener, no digo controlado, pero sí amesetado a la cantidad de contagios de COVID, de diciembre a la fecha se nos ha permitido determinadas actividades, se están pudiendo desarrollar ferias. De hecho, hoy les hablaba de acciones con los sectores de emprendedores, y esas acciones están orientadas justamente a propiciar ámbitos para que estas ferias se lleven adelante, apoyar la infraestructura de estas ferias, además de los trabajos particulares que se hace con cada uno de estos emprendedores que exponen en las ferias. Así que en ese sentido, después de un invierno donde no se permitió ninguna actividad respecto a ferias, llevamos 2 meses con protocolos, con todos los cuidados del caso, que eso es muy importante destacar, y se están pudiendo hacer ferias. Y cuando digo los cuidados, también me parece importante destacar, así como articulamos con el Ministerio de la Producción y con la Municipalidad, que hoy les mencionaba que son miembros de ADER, también articulamos con organismos, en este caso puntualmente con el Ministerio de Salud, para que cada una de estas ferias o cada una de estas acciones que hacemos en la que generamos vínculos físicos, lo hagamos bajo protocolos y bajo cuidados. En ese sentido, nos sentimos muy acompañados por el Ministerio de Salud de la provincia, que colabora y que nos ayuda para que estas ferias sean cuidadas en términos de salud, y eso nos permita seguir adelante y seguir pudiendo realizarlas.
sea, que ya están realizando alguna actividad de estas, ¿no? De ferias comerciales. Perdón, pero me perdí el audio y no escuché la última parte. No, que de hecho están ahora, ya están activadas las ferias, ya se van realizando alguna feria con los protocolos de seguridad y tal, ¿no? Bueno, está bien, eso sí, porque desde el mes de marzo aquí en España no se está realizando nada, o sea, no es que nos ha caído la facturación X%, no, es que no hay facturación, es 100% cero, ¿no? Y ya se empieza a estar complicado para las empresas el soportar todo este tiempo, que en nada estamos en un año, y las previsiones de trabajar, pues vamos a decir, a un ritmo más normal no son hasta septiembre. O sea, eso pues complica mucho la red de empresas para este sector. Muchas gracias por la respuesta. Claramente, y es un poco lo que nos pasó a nosotros en esta primera etapa de la pandemia, que fue entre abril y octubre del año pasado. En ese sentido, y seguramente lo están trabajando, pero un aporte o acciones que dieron resultado, muchos de estos emprendedores los asistimos económicamente para que tengan plataformas de venta y se puedan hacer ferias virtuales y que no pierdan su capacidad y su posibilidad de vender sus productos. Sí, pero las ferias virtuales es una cosa que no está muy bien, o sea, viene para quedarse, pero no para suplir a las ferias presenciales, ¿no? Será un complemento que está muy bien, ¿no? Por ahora mismo, esta reunión que estamos teniendo es muy interesante, ¿no? O sea, que gracias a la tecnología. Y, o sea, para complementar en un stand, en una feria, un elemento virtual, tal, bien. Ahora, como ferias virtuales no se va a quedar, porque es que la gente tiene ganas de comunicarse por el face to face, ¿no? O sea, directamente. No, claramente es otro concepto y eso no hay ninguna duda. Eran acciones paliativas para como bien decía, que la facturación, sus ventas, su capacidad comercial no se vea reducida a cero, pero claramente que el concepto de feria es el presencial. No sé si Iván querías agregar algo al respecto. Sí, Antonio, decirte que, bueno, a ver, nosotros allá por marzo, cuando arrancó el ASPO y DISPO, que eran el aislamiento social preventivo, bueno, estuvimos parados, lo que le está sucediendo a ustedes en este momento, salvo la actividad agropecuaria o agroindustrial, que nunca se detuvo, con protocolos y con una incertidumbre muy fuerte en esa primera instancia, con un gran trabajo también de las asociaciones y agencias que nos ayudaron muchísimo en el territorio. Vuelvo a repetir, la capilaridad que tienen en nuestra provincia, la llegada a su gente, digamos, con todas las cámaras y sectores industriales y comerciales, nos permitió, luego de eso, poder establecer protocolos y accionar respecto a quiénes podíamos o no llegar como provincia, aportando desde créditos, como dijo Nicolás en su alocución, a 18 meses, con 6 meses de gracia y a una tasa negativa, porque ustedes sabrán muy bien que Argentina es un país que padece inflación y estamos en una inflación de alrededor del 40 o más de inflación, y las tasas que se prestó ese dinero con fondos otorgados desde la provincia fueron al 13,5%, y esos fondos van a quedar aplicables cuando se recuperen en esas agencias o asociaciones. Pero decirte que han sido para nosotros muy importante la articulación público-privada para poner en funcionamiento la enorme maquinaria productiva que tiene esta provincia, pero que hoy estamos, digamos, disfrutando, si se quiere, de las temperaturas del verano, y que esperemos que nuestra gente entienda que nos tenemos que cuidar con el distanciamiento, que hasta que no llegue o se profundice la vacunación, vamos a estar con distanciamiento y cuidándonos. Simplemente eso para comentarles. Yo creo que es muy importante el comentario que hacía Antonio, en el sentido de que no solo tenemos ferias que son importantes para las empresas de ese sector, sino que hay todo un sector detrás
de la organización de las ferias, que es muy importante aquí en Cataluña. Tenemos que tener en cuenta que hay muchísima actividad ferial habitualmente en Cataluña y parar la actividad ferial un año pues tiene unos impactos muy fuertes. Y evidentemente todo el mundo conoce que en Barcelona se celebra el Mobile como la gran feria de referencia, pero es que es solo una de las muchísimas ferias que hay en Cataluña, ¿no? Y hay alguna que quizás no tiene tanto renombre a nivel internacional, para poner alguna, alimentaria mismo, que habitualmente tenía 100.000 asistentes también. Por tanto, son ferias que acaban teniendo un impacto muy importante y que evidentemente afectan a un sector importante, ¿no? Y teníamos algún elemento, porque estas ferias además te posicionan internacionalmente. Y Cataluña había captado también una feria muy importante del sector audiovisual, que es el Integrated Systems Europe, que actualmente se celebraba en Ámsterdam y que venía a Barcelona y que ya partía con 80.000 asistentes. El Mobile cuando llegó a Barcelona tenía 35.000 y ahora tiene 110.000. Esta ya llega con 80.000. Por tanto, las previsiones eran de un crecimiento muy espectacular y realmente el no poder hacer estas actividades pues daña muchísimo el avance empresarial. Y yo, para animar también al público, me gustaría plantear dos preguntas muy breves, una para Joan y otra para Nicolás. A Joan me gustaría plantearle un poco un dilema que tenemos siempre en PYME, que nos ocupa y que nos preocupa, que es el hecho de la adquisición de empresas catalanas o locales por parte de grupos extranjeros. Esto, por un lado, tiene un efecto positivo, es una entrada de capital y, sin duda, pues nos puede integrar en las cadenas globales, pero también representa una pérdida de control. Me gustaría saber desde Axio cómo afrontan este reto. Y luego, para Nicolás, me gustaría preguntarle, dentro de lo que es, digamos, España y la Unión Europea, para lo que ha servido también la pandemia ha sido para intensificar un poco la integración. De hecho, digamos, una de las grandes salvaciones que tendremos en España son todos los fondos que vendrán de la Unión Europea. Me gustaría saber si a nivel de la zona de Mercosur ha habido un movimiento similar, si se está reforzando la integración de Mercosur o hay alguna iniciativa transnacional dentro de lo que sería Mercosur o América Latina que pueda ayudar a recuperar la economía de estos países. Gracias. Vale, empiezo con la pregunta relativa a la inversión de fondos extranjeros en empresas. Digamos que nuestra primera prioridad es intentar salvar el máximo de actividad productiva. Y ese sería el principio que tenemos. Todo el trabajo que se está llevando a cabo desde la Dirección General de Industria para, en este sentido, evitar cierres de empresas, pasa mayoritariamente para llegar con acuerdos con fondos que prioricen el mantenimiento de puestos de trabajo. En este sentido, digamos que no se trata tanto de si el fondo es local o internacional, sino más si el fondo mantendrá el máximo de actividad y de puestos de trabajo que hay en ese proyecto, ¿no? Evidentemente, preferimos que se lo quede alguien de aquí, pero digamos que entre uno de aquí que vaya a hacer un cierre y uno de fuera que vaya a mantener actividad y puestos, digamos que preferiríamos el segundo, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay mucha actividad en este sentido y nosotros apoyamos siempre la inversión extranjera, pero como Axio apoyamos la inversión extranjera productiva y, por tanto, la inversión extranjera especulativa, digamos que no entra dentro de nuestras funciones y no apoyamos a proyectos de inversión extranjera que solo tienen un objetivo especulativo. Por tanto, normalmente nosotros el año pasado llevamos a cabo 84 proyectos de inversión extranjera y los 84, la mitad eran greenfields, empresas que invertían de cero aquí en Cataluña y construían pues actividad, planta productiva o planta comercial, y el 50% restante eran reinversiones de empresas ya existentes, ¿no? Y solo hubo un proyecto que apoyamos de inversión en capital y era porque mantenía toda la actividad de la compañía que si no podía estar en riesgo. Y, por tanto, un poco nuestra filosofía es esta.
Nicolás, sobre la segunda pregunta. ¿Cómo? Sí. Miren, no sé si me están escuchando, yo voy a estar con un poco de retorno por un problema técnico. Respecto a tu consulta, Jacinto, transmitirte una visión y en todo caso invitarlo a Iván si considera necesario ampliar esta visión o agregar. Creo que la pandemia nos unió puertas adentro en Argentina, nos potenció en la articulación, en dirimir ciertas diferencias, sobre todo en el sector público, desde lo político, y nos unió para trabajar en conjunto y salir adelante y atravesar esta pandemia que tanto nos golpea. La verdad, en el plano del Mercosur, la pandemia se dio en un proceso de cambios de presidente en la mayoría de los países de Sudamérica, de los países del Mercosur, presidentes con distintos conceptos y pensamientos, y me parece que esa unión que les transmitía y que vemos puertas adentro de Argentina, todavía no se ve plasmada, al menos en el Mercosur, o con acciones importantes para destacar. En ese sentido sí destaco el hermanamiento entre argentinos, el hermanamiento entre las instituciones, la articulación que logramos y haber superado, al menos en esta etapa de pandemia y en las acciones que llevamos adelante durante la pandemia, haber superado una grieta que lleva años en Argentina y que tanto daño nos hace. No sé si soy claro o si responde tu consulta, pero me parece que los destaco principalmente la unión entre argentinos y no la veo reflejada como tal en el Mercosur. Sí, está claro. No sé si Joan o Iván quizás queréis hacer algún comentario al respecto sobre estos temas, la política de inversión extranjera, captación de inversión, integración comercial, como comentaba Nicolás. Bueno, para responder un poco o seguir con la línea que decía Nicolás, esto de la geopolítica también y de las acciones que han tenido nuestros presidentes latinoamericanos tiene que ver un poco con lo que han sucedido también en estos días. Ayer y hoy nuestro presidente está en Chile, iniciando una gira y empezando, digamos, también a establecer relaciones internacionales dentro de lo que es Sudamérica. Claramente ha habido algunos, digamos, distanciamientos que tienen que ver con el Mercosur, pero esperemos que esto post pandemia, que viene para largo, digamos, por eso creo que se arranca ahora transitando esta etapa, porque pensamos tal vez cuando arrancamos en marzo de 2020 que iba a ser 20 días o 40 días y llevamos casi un año, y por eso me parece que también se ha puesto en marcha esto de las giras en Latinoamérica para establecer vínculos y relaciones comerciales internacionales. Pero también es muy bueno lo que estamos haciendo desde este lugar, lo que hacen ustedes, lo que están fortaleciendo a través de las empresas, de lo privado, de PIMEC, de APIME y las agencias de desarrollo. Así que para saltar la grieta creo que es importante que este tipo de acciones, ¿no? La que están llevando ustedes adelante. Así que por eso como gobierno provincial nos sumamos y queremos fortalecer esto porque creemos que es la salida de lo que antes Nicolás llamó una grieta que se dio por mucho tiempo en nuestra patria. Creemos que la institucionalidad va a ser la que nos permita saltear eso. Así que por eso estamos para trabajar y tratar de fortalecer estos ámbitos de diálogo. Muchas gracias, Iván. Ahora mismo no tenemos más preguntas sobre la mesa.
Si no hay más comentarios, opiniones al respecto, ya daríamos paso a la clausura. Vamos 10 minutos por delante, pero como sé que todo el mundo está bastante ocupado estos días, si les parece damos paso a Mario Galizzi, vicepresidente de APIME, para la clausura, y luego a Antoni Cañete en nombre de PYME. Cuando quiera, Mario. Bueno, buenas tardes, Argentina. Buenos días, ya estamos entrando a la tarde. Quiero saludar a todas las autoridades, en especial a Antoni, que siempre tan amable nos acompaña y nos lleva adelante todo este encuentro. Y a todas las autoridades oficiales de las agencias santafesinas y de Cataluña. Para APIME Santa Fe, que también me gustaría hacer un muy breve análisis, de una asociación empresaria con una fuerte arraigambre en la provincia de Santa Fe, con sedes en Capital Federal. La Argentina es un país inmensamente grande por cantidad de tierras y por cantidad de espacio, es uno de los países más extensos, pero la provincia de Santa Fe es una provincia extremadamente rica, como lo explicaban bien mis antecesores, y está ubicada en el corazón de la provincia, perdón, en el corazón del país. Santa Fe tiene una posición siempre de integrarse. Yo quiero recordarle que la Argentina es un país integrado al mundo. Todos, inclusive van a haber muchos expresidentes, son segunda y a lo sumo tercera generación de inmigrantes españoles, italianos, sirios. Es un país que la integración racial y social está instaurada en nuestra Constitución Nacional, nuestro preámbulo, pero realmente se hace efectiva en todo momento. Los empresarios pymes y la Argentina y Latinoamérica tienen dos miradas estratégicas. Una, la unidad latinoamericana, a través del Mercosur, ampliando los países andinos, pero este juego de la geopolítica y económica, para nosotros es estratégico España. Y lo voy a explicar, la península. Lo voy a explicar rápidamente. Nosotros, si juntamos las 20 repúblicas hispanoparlantes que conformamos Latinoamérica, cuando nos sentamos con un Brasil tan poderoso que lo necesitamos en la unidad latinoamericana, lo único que nos permite contrapesar esa situación es España. Por eso a lo largo de casi un siglo, todos los dirigentes que han tenido una visión integradora, estratégica, buscando un acuerdo latinoamericano, que es uno de los grandes desafíos que tiene este continente joven desde el punto de vista de los últimos 500 años, vemos a la península, vemos a Cataluña como una herramienta fundamental para un proceso político de integración. El gran desafío que tiene el empresariado, la política, la cultura, la educación, es integrar Latinoamérica, y no hay forma que no podamos compensar sin la necesidad de ustedes. Por lo tanto, para nosotros tiene dos caminos. Un camino de integración empresarial, comercial, con ustedes, directamente con Cataluña, pero por otro lado, independientemente de la riqueza y la potencialidad que tiene Santa Fe y la Argentina, también tenemos que mirar, y lo hemos mirado siempre a lo largo de estos años, la integración latinoamericana con una estructura por idioma, por cultura, por historia, con ustedes. Así que yo lo quiero hacer muy corto, no quiero andar en datos estadísticos que todos más o menos conocemos y que se han expresado, pero sí le queremos decir que estamos dispuestos a trabajar desde lo comercial, dispuestos a poner el Estado provincial, se ha puesto al servicio de este evento. El anterior ministro, que fue ministro de Trabajo y ministro de Gobierno, Roberto Zuckerman, está teniendo mucho interés el gobierno de la provincia en que avancemos, que construyamos y que generemos un verdadero marco de relación. Así que muchísimas gracias. Esperamos pronto vernos físicamente, como decía Antoni, podernos encontrar y de esta manera avanzar en acuerdos comerciales, empresariales, culturales, lo más fuerte y lo más sano posible. Gracias. No sé si se escuchó. No, el otro es el mío. No sé, pero sí se escuchó. ¿Sí? ¿Ahora? Hola. Sí, perdonad. Bueno, primero de todo, Mario, encantado de saludaros y sobre todo una vez más
agradecer a PYME, a todo su equipo, a toda su junta, la facilidad, como decía al principio, y la posibilidad de poder trabajar con vosotros. La verdad es que es extraordinario el encontrar un equipo de emprendedores y de emprendedoras y sobre todo de personas ocupadas e implicadas en la economía y en las empresas y en ayudarlas, ¿no? Y por tanto, permíteme de alguna forma que te haga un agradecimiento como vicepresidente de la entidad, y me gustaría también agradecer muchísimo las intervenciones que han tenido tanto Fabio como Nicolás Cabó y también Joan Romero, ¿no? Porque realmente han sido ilustrativas de algo que para nosotros es fundamental y que habéis comentado constantemente, ¿no? Que es la relación público-privada. Yo pienso que somos unos claros ejemplos, y la jornada de hoy, de cómo la relación público-privada lo que hace no solamente suma, sino que multiplica a la hora de analizar problemas y de alguna forma llevarlos a cabo. Por tanto, yo querría agradecer muchísimo la posibilidad de la colaboración que tenemos, de poder trabajar y poder hacer eso que dicen de benchmarking, ¿no? De comparar y tener experiencias. Por tanto, solamente no querría tampoco, Mario, en alargarme en este cierre, simplemente transmitir el agradecimiento a vosotros como entidad, a todos vuestros profesionales y a la gente que nos ha escuchado y nos ha seguido, ¿no? Porque si realmente hemos podido contrastar, dar luz y respuestas a algunas cuestiones y propuestas que se pueden hacer, yo pienso que para nosotros es el objetivo que tiene nuestro convenio y el poder hermanar. Sin duda nosotros también somos un país en este sentido que nos pasa bastante lo mismo. Nosotros fuimos las inmigraciones diferentes que ha habido también o que hubieron en España y sin duda la diversidad, la integración y en este caso el poder dar respuesta es lo que nos enriquecen como pueblos, y sin duda con Argentina nosotros tenemos, aparte del idioma, que sin duda nos une, tenemos una situación que yo digo que va mucho más allá a veces del ámbito idiomático, que es el sentimental, o sea, en la capacidad que tenemos de entendernos y de sentirnos, ¿no? A veces cuando hablamos otros idiomas, el problema que tenemos es que nos podemos entender, pero a veces decimos cosas diferentes para entendernos. Por tanto, es muy fácil con vosotros, es muy próximo y yo creo que tenemos más potencial del que a veces nos aprovechamos. Y más allá de las visiones de las grandes corporaciones, a veces en Argentina llegan empresas muy grandes de aquí, pero van con una mentalidad diferente posiblemente de la que llevamos las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que es más de sumar, de colaborar y lógicamente de hacer eso que decías, Mario, ¿no? De que seamos capaces de mezclarnos, sumar y hacer proyectos conjuntos para enriquecer nuestros países y las personas que vivimos en ellos, ¿no? Y los empresarios y emprendedores, ¿no? Gracias de verdad y gracias a todos por seguirnos y esto no es un final, es un to be continued, ¿no? Que dicen los ingleses, ¿no? Seguimos trabajando conjuntamente y tanto a la agencia que tenéis vosotros de internacionalización e innovación como la nuestra, pues saben que tienen organizaciones que seguimos queriendo colaborar y les agradecemos también la predisposición a hacerlo con nosotros. Gracias. Tengáis una buena jornada y un buen verano, Mario. Gracias. Adiós. Buen día. Buen día. Adiós. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Abrazo grande. Chao, chao.